Queremos graficar la solución al sistema de desigualdades cuadráticas, lo que significa que debemos resolver cada desigualdad, y luego la región de doble sombra será la solución del sistema. Mirando la primera desigualdad, debido a que la desigualdad es mayor o igual a, vamos a tener una parábola sólida porque la gráfica será parte de la solución, y para la segunda desigualdad, debido a que la desigualdad es menor que, tendremos una parábola discontinua, lo que significa que el gráfico no es parte de la solución. Escribamos las ecuaciones de las funciones cuadráticas correspondientes. Para la primera desigualdad, la función correspondiente es y es igual a x al cuadrado más 2x menos 8. Y para la segunda desigualdad, la función correspondiente es y es igual a x negativa al cuadrado menos 4x. Y nuevamente necesitamos recordar cuando graficamos la primera función, la parábola será sólida, y para el segundo gráfico la parábola se punteará. Observe cómo las ecuaciones tienen la forma y es igual a x al cuadrado más bx más c, lo que significa que graficaremos las parábolas determinando los ejes de simetría y luego el vértice, y luego algunos puntos adicionales. También recuerde que cuando a es negativo, la parábola se abre hacia abajo, cuando a es positivo, la parábola se abre. Comencemos identificando los valores de a, b y c. Entonces, para esta primera función, a, el coeficiente de x al cuadrado, es 1, b es positivo 2 y c es negativo 8. Y para la segunda función cuadrática, a es negativa, porque aquí tenemos una x negativa al cuadrado, b es 4 negativa y c es 0. Observe que no hay una constante a la derecha. De vuelta en la primera función, porque a es positiva, la parábola se abre, y para el segundo gráfico, porque a es negativa, la parábola se abre hacia abajo. Comencemos por determinar la ecuación del eje de simetría para esta primera función cuadrática. Nuevamente, la ecuación es x igual a negativa b dividida por 2a, que en nuestro caso será negativo 2 dividido por 2 por 1, lo que nos da negativo 2 dividido por 2 que es igual a 1 negativo. Entonces, la ecuación del eje de simetría es x igual a 1 negativo. Y también sabemos la coordenada x del vértice. También es negativo. Así que ahora encontraremos la coordenada y correspondiente del vértice sustituyendo una negativa en la función cuadrática original que nos da y es igual al cuadrado de 1 negativo más 2 veces negativo 1 menos 8, lo que nos da y es igual a 1 más negativo 2. O menos 2 menos 8. Que es igual a 9 negativo. Entonces el vértice es el par ordenado negativo, negativo 9. Para encontrar algunos puntos adicionales, busquemos también las intersecciones horizontales o x. Cada punto en el eje horizontal tiene una coordenada y de 0 y, por lo tanto, para encontrar las intersecciones con x establecemos y igual a 0. Entonces, para las intersecciones x tendremos dos de ellas, pero sabemos que y es igual a 0. Entonces ahora sustituimos 0 por y en la ecuación original y luego resuelve para x. Realizar la sustitución nos da la ecuación 0 es igual a x al cuadrado más 2x menos 8. Resolvamos factorizando. Los factores de x al cuadrado son x y x. Los factores de 8 negativos que se suman a 2 positivos son 4 positivos y 2 negativos. El producto de la derecha es igual a 0 cuando x más 4 es 0, o cuando x menos 2 es 0, y por lo tanto tenemos dos soluciones, x es igual a 4 negativos o x es igual a 2 positivos. Estas son las coordenadas x para las intersecciones x. Entonces, una intersección x es negativa 4, 0, y la otra es 2, 0. Ahora, si quisiéramos encontrar la intersección vertical o y, estableceríamos x igual a 0. Observe que cuando x es 0, tendríamos que y es igual a 0 más 0 menos 8, lo que nos da una intersección en y de 8 negativo, que es el par ordenado 0, 8 negativo. Cuando tenemos una ecuación en esta forma, c, el término constante, es siempre la intersección en y. Avancemos y grafiquemos esta parábola y luego sombrearemos la solución para la desigualdad. Y nuevamente hacemos una parábola sólida. Así que primero grafiquemos el vértice de 1 negativo, negativo 9, que está aquí. Y sabemos que el eje de simetría es una línea vertical que pasa por el vértice, que está aquí. Tracemos las intersecciones en x. Negativo 4, 0, está aquí, y 2, 0 está aquí.
Note que ambos puntos son 3 unidades del eje de simetría, lo cual es un buen control para asegurarnos de que los encontramos correctamente. Y también encontramos la intersección en, y de 0,8 negativo que está aquí, lo que significa que hay un punto correspondiente a la izquierda del eje de simetría que estaría aquí. Avancemos y grafiquemos la parábola, haciéndola sólida, entonces el gráfico se ve más o menos así. Y ahora necesito sombrear según la desigualdad original. Como tenemos y es mayor o igual que, vamos a sombrear por encima del vértice o dentro de la parábola. Entonces, la solución a la primera desigualdad cuadrática es cualquier punto de esta región aquí, incluidos los puntos en el gráfico porque tenemos un gráfico sólido. Avancemos y seleccionemos un punto de prueba en esta región para asegurarnos de que satisfaga la desigualdad original. Podemos seleccionar cualquier punto en la región sombreada. Seleccionemos el origen, este punto aquí, que es el par ordenado 0,0. Entonces, para probar 0,0, sustituimos 0 por x y 0 por y en la desigualdad original, lo que nos daría 0 es mayor o igual que... Tenemos 0 al cuadrado más 2 veces 0 menos 8. Lo que nos da 0 es mayor o igual a 0 más 0 menos 8 es 8 negativo. 0 mayor o igual a 8 negativo es cierto. Que verifica que sombreamos la región correcta. Ahora paso a la segunda parábola y la segunda desigualdad. Comencemos por determinar la ecuación del eje de simetría, por lo que tenemos x es igual a negativo b dividido por 2 a va a ser negativo 4 dividido por 2 veces negativo 1 que nos da positivo 4 dividido por negativo 2, que es negativo 2. Entonces sabemos que el eje de simetría es la línea x igual a 2 negativos. También sabemos por el vértice la coordenada x es negativa 2. Y ahora, para encontrar la coordenada y correspondiente, sustituimos dos negativos en la función cuadrática, que nos da y es igual al opuesto del cuadrado de negativo 2 menos 4 veces negativo 2. Simplificando, el cuadrado de 2 negativos es 4 positivo, pero aquí tenemos un signo negativo que nos da negativo 4, y esto se convierte en más 8, lo que nos da 4 positivos. El vértice es negativo 2,4. Y de nuevo, para encontrar algunos puntos adicionales, busquemos las intersecciones x estableciendo y igual a 0. Tendremos dos intersecciones en x. Ponemos y igual a 0, tenemos la ecuación 0 es igual al opuesto de x al cuadrado menos 4x. Nuevamente, resolvamos factorizando. X es el mayor factor común. Factoricemos x negativo. Si factorizamos x negativo, nos quedamos con x más 4. Divisiones de x que hacen que el producto sea igual a 0 son x es igual a 0 o x es igual a 4 negativos. De nuevo, tenemos dos intersecciones en x, 0, 0 y 4 negativas, 0. Y ahora para esta función, si tratamos de encontrar la intersección con el eje y estableciendo x igual a 0, observe cómo cuando x es 0 y también es 0, y por lo tanto este punto aquí, el origen, es tanto una intersección en x como una intersección en y. Entonces, avancemos y grafiquemos el vértice y las intersecciones con el eje x para graficar la segunda parábola, pero de nuevo recuerden, esta vez será discontinua. Entonces el vértice es negativo 2,4, que es este punto aquí en verde, y las dos intersecciones x son negativas 4,0, este punto aquí, y 0,0, el origen. Avancemos y grafiquemos la parábola, y nuevamente, se va a discontinuar. Ahora necesito sombrear la solución a la segunda desigualdad. Debido a que tenemos y es menor que, vas a sombrear debajo del vértice de la parábola discontinua, lo que significa que sombreamos dentro de la parábola. Y por lo tanto, esta región verde es la solución a la segunda desigualdad cuadrática. Avancemos y seleccionemos un punto de prueba para verificar que graficamos la solución correcta para la segunda desigualdad cuadrática. Y de nuevo podemos seleccionar cualquier punto en la región sombreada verde, simplemente no hay ningún punto en la parábola. Entonces, por ejemplo, seleccionemos este punto aquí, que es 0,2 negativo. Entonces sustituimos 0 por x y negativo 2 por y. Realizar la sustitución en la segunda desigualdad que tenemos dos negativos es menor que el opuesto.
Del cuadrado de 0 menos 4 veces 0, lo que nos da 2 negativos es menor que 0, lo cual es cierto, así que graficamos la solución a la segunda desigualdad correctamente. Pero, de nuevo, la solución al sistema es la región de doble sombra, que es esta región acotada por las dos parábolas. Destaquemos esta área. La solución final al sistema es esta región aquí. Cualquier punto en esta región, incluida esta parte del gráfico sólido pero no esta parte del gráfico discontinuo, satisfaría el sistema de desigualdades cuadráticas y representa la solución. Espero que hayas encontrado esto útil.